Seguimos aquí en Tecnopol y decirle a ustedes que una de las fórmulas más famosas, si yo le preguntara a ustedes, díganme cuál es una de las fórmulas más famosas que usted se conoce. Mira, algunas personas pudieran pensar, las relaciones de Euler, una fórmula interesante porque te permite pasar del mundo imaginario al mundo real utilizando funciones circulares o funciones trigonométricas. Esa es una de las ecuaciones más hermosas que usted puede encontrar. Es una fórmula bien bonita, esas relaciones de Euler. Muy interesante. Ahora, si yo le hago una pregunta en general, y salgo ahora mismo y le pregunto a la gente, dígame cuál es la fórmula más famosa, cuál es la fórmula más famosa, yo creo que la gente me va a decir la fórmula de Ito, sin lugar a dudas. Y no estoy hablando de Ito que se utiliza para resolver en cálculo con estocástico, en ecuaciones diferenciales, en derivadas parciales. No es ese Ito calculus que se ve mucho en lo que sería matemáticas financieras, movimiento browniano. No es ese tampoco, no es ese Ito, no. Estamos hablando de Víctor Ito Bisonó. Víctor Ito Bisonó, el buen amigo Víctor, ministro de Industria y Comercio, que durante la oposición, y por eso hay que tener cuidado en oposición, durante la oposición señalaba que, y se salió en la televisión con una pizarrita y hace su formulita donde dice, mira, nosotros estamos pagando tanto, pero tantos impuestos sobre los combustibles, que nosotros somos dueños de la refinería y no lo sabes. Entonces la gente ya sabe que es dueña, por la fórmula de Ito, es dueña de la refinería y no lo sabía, pero ya en ese momento, a partir de ahí ya lo sabe. Llega Ito al gobierno, porque apoyó al presidente Abinader, pero no solamente llega al gobierno, sino que el presidente Abinader, yo no sé porque tú lo pudo haber puesto en otro sitio, pero lo ponen ministro de Industria y Comercio, que es el que maneja los combustibles. Entonces, ante esa situación, la gente tiene una expectativa de que Ito va a modificar los precios de los combustibles, de que va a modificar la fórmula, de que va a reducir los impuestos. Pasa un mes y en vez de bajar los precios, suben los precios. Pasa un segundo mes, en vez de bajar los precios, suben los precios y así sucesivamente. Y ahí comienzan a acabarlo en las redes sociales. Lo comienzan a criticar muchísimo, la fórmula de Ito, la fórmula de Ito, la fórmula de Ito. Bueno, yo le expliqué a la población, miren, lo que pasa es que Ito no es quien define los impuestos se definen en el Congreso. Ahora Ito lo puede mandar, Ito puede tener iniciativa para enviar al Congreso Nacional una modificación, claro, a través del Ministerio de Hacienda hace su propuesta de modificación de los impuestos y lo manda. De hecho, el presidente Abinader el 27 de febrero le echó una mano a Ito, que yo no lo hubiese hecho, pero ahí se ve la bonomía de Abinader, eso hay que reconocérselo. Porque le echa una mano a Ito y le dice, en primer lugar, dice en una de esas declaraciones rápidas que él no es el responsable. Y además, entonces, el 27 de febrero dice que va a tomar medidas para estudiar los impuestos y de esa forma insinúa que lo va a reducir los impuestos de los combustibles. Bueno, no ha pasado nada a partir del 27 de febrero y la gente obviamente dice, óyeme, ¿qué está la fórmula de Ito? Esto no es sostenible, esto no es viable, esto no es porque usted había dicho que iba a bajar los impuestos. Dice Ito, no, yo nunca dije que iba a bajar los impuestos. Sí, pero usted decía que era muy alto y que por eso éramos dueños de la refinería. Eso insinúa que hay que bajar los impuestos. Y el presidente ya lo dijo, que va a mandar para revisar y obviamente está dejando claro de que va a reducir los impuestos. No ha pasado nada. Para que ustedes tengan una idea, el precio, cuando llegaron al poder en agosto, el precio de la gasolina premium era 206 pesos con 60 centavos el galón. Gasolina premium, 206 pesos con 60 centavos. Ahora mismo son 252,20. 252,20. Él ha estado, y esto hay que decirlo también, ha estado tomando decisiones que violan la legislación. ¿Por qué? Porque está congelando el precio. Todas estas semanas ha estado congelando el precio de los combustibles. Todas estas semanas el ministro Ito Bisonó ha estado congelando el precio de los combustibles. ¿Y qué sucede? Cada vez que la congela le cuesta 100 millones de pesos, es decir, que sus decisiones están impactando las finanzas públicas. Eso es grave. Eso es grave, se lo estoy advirtiendo a Ito. Se lo estoy informando.
se lo estoy informando, es una advertencia informativa, que eso puede ser grave. Oye, Hito, eso es grave, eso es grave. Tomar una decisión que te afecta a las finanzas públicas es grave. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el reglamento donde se están anclando para tomar esa decisión, ¿cuál es? El reglamento 625-11, que establece, en su artículo 5, establece ese reglamento lo siguiente, que cuando intersemanalmente el incremento sea mayor de un 1% de los combustibles, se puede solamente traspasar una parte de ese incremento, pero por lo menos uno hay que variarlo, no lo puedes congelar. Congelar significa una violación de ese decreto. Y eso es delicado, Hito. Eso es muy delicado. Si tú quieres, lo podemos hablar en detalle, pero eso es muy, pero muy delicado. O sea, no puedes tomar una decisión que viole el decreto C25-11 y eso perjudicar la finanza pública. Tú me dirás, bueno, pero después yo lo recupero. Sí, pero lo está perjudicando mientras tanto. Entonces, por eso yo digo que la fórmula de Hito es insostenible, porque la fórmula de Hito ahora mismo lo que están es reduciendo los impuestos de una forma artificial, transitoria, irregular, ilegal. Porque si usted va a modificar un impuesto, ¿usted sabe quién es el único que puede modificar esos impuestos? Solamente lo puede modificar el Congreso Nacional. Solamente lo puede modificar el Congreso Nacional, Hito. No lo puede modificar el ministro de Industria y Comercio. Y tú lo sabes porque lo dijiste. Lo dijiste. Cuando se te estaba criticando la fórmula de Hito, dijiste, no, óigame, yo no modifico, yo no cambio, yo no establezco impuestos. Pero estás tomando una medida basando en un reglamento mal interpretado, donde estás congelando los precios de los combustibles cuando no tienes la oportunidad, la capacidad, a través de ese decreto, de hacerlo. Y eso puede ser muy grave porque estarías tomando una decisión que afecta las finanzas públicas. Entonces, mi recomendación es que no realice ese tipo de ajustes, a menos que te lo autorice por escrito el Congreso Nacional con una ley. Eso es lo que tú puedes hacer, que te lo autorice. Ahora, lo que sí es importante tomar en cuenta es que el precio, si tú tomas esa variación de la gasolina, se ha incrementado en 22%, pero el precio del crudo se ha incrementado un 58%. El precio del crudo se ha incrementado en 58%, en dólares, 58%. Lo que te dice a ti que es muy probable, que cuando tú transparentes lo que es todo ese congelamiento de los precios internacionales de los combustibles para no traspasárselo internamente, si se transparenta, entonces el precio de la gasolina premium sería muchísimo más alto que 252 pesos con 20 centavos. Así que, Hito, yo creo que llegó el momento de tú sentarte con el presidente y decirle, presidente, vamos a ver qué vamos a hacer con esto, porque yo no puedo seguir tomando decisiones en base a un decreto donde el decreto no me permite a mí congelar. Lo único que me permite es, por encima del 1%, no traspasarlo en su totalidad, pero congelarlo, el decreto habría que modificarlo. Bueno, ya con esto entramos entonces en la fase final, de simplemente desearle a ustedes, después de recomendarle que se vacunen, que tengan un feliz resto del fin de semana.